Estamos listos para ir a la palabra del Señor en este momento. Así que yo te voy a pedir favor hoy que vayas y tomes tu Biblia, que tomes la palabra del Señor, que tomes un papel donde apuntar, anotar, porque hoy va a estar esto muy edificante, pero voy a leer muchas escrituras, así que es vital que tengas donde apuntarlas y cómo hacerlo. Todo el mundo se está preguntando cuándo iremos a regresar al nuevo normal, cuándo se va a regresar incluso a congregarse presencialmente, cuándo se va a poder abrir cierto tipo de negocio, de comercio, cuándo va a regresar el transporte público. Bueno, en cada país la pregunta es diferente, pero de que hay pregunta cuándo hay. Pero todavía más importante del cuándo es cómo. Vamos a regresar con nuevas costumbres mejores que las que teníamos, con una mejor disciplina o con mejores hábitos, o vamos a regresar con peores hábitos, con peor actitud. ¿No te has dado cuenta que la gente está bastante hostil hoy en día? Entonces hay algunos que están mejorando su manera de ser, sin embargo hay otros que no están mejorando, sino que están bajando su calidad, y nosotros tenemos que aprender en este tiempo, así sea una cuarentena o no cuarentena o parcial o total, de tratar de mejorar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra manera de pensar, estar renovados, pero sobre todo tú que eres creyente del Señor y de su palabra, no podemos nosotros en este tiempo bajar nuestro nivel de fe por nada ni por nadie, porque Dios, sus promesas no tienen caducidad. Él no dijo mis promesas son sí y amén, excepto en el 2020. Tenemos que seguir confiando, orando a Dios por Señor, ¿cómo vamos a regresar? Él me llevó a examinar 2 casos de personas que salieron de casa y volvieron a regresar a casa, y cómo uno regresó de manera diferente del otro. Si me acompañas tú a Lucas capítulo 15, vamos a ver el primer caso, que dice así. También dijo, verso 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Lo primero que quiero hacer ver aquí es la palabra pródigo, porque estamos leyendo la famosa parábola del hijo pródigo. La palabra pródigo no existe en el pasaje bíblico. La palabra pródigo es el título que alguien, al editar las escrituras, ¿verdad?, en el afán de crear una versión de ellas, o una versión, ¿verdad?, así como la Reina Valera 1960, las Américas, Dios habla hoy, el lenguaje actual. Entonces, cuando las editoriales lo editan, alguien puso allí parábola del hijo pródigo. Pero como siempre se ha predicado que es el hijo que se fue de casa y regresó a casa, creemos que la palabra pródigo significa el que se va y regresa. Nada más lejano de la realidad del significado de ese título, de lo que es de la historia. Pródigo significa, la palabra significa el que malgasta o el que derrocha. Entonces esa es la parábola del hijo que derrochó los bienes que su padre le dio, del derrochador. La palabra pródigo también significa aquel que es generoso desmedidamente al punto de derrochar siendo generoso, ¿verdad? Por ejemplo, tuve el caso de una persona que me decía, mi papá fue alcohólico, pero era muy generoso, tan generoso que todo el dinero lo regalaba a todo el mundo cuando estaba ebrio. Ese es un hijo pródigo o una persona pródiga. Entonces dice acá, este hombre tenía 2 hijos, el hijo menor le pidió la parte de los bienes que le correspondía, y quiero aclarar acá, el padre le repartió los bienes a los 2. No muchos días después, cuando ya tenía todo lo que le correspondía, era de él, lo juntó todo y se fue a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces aquí tenemos varios tipos de personas. La persona que no vive perdidamente, sin embargo desperdicia sus bienes.
La persona que no desperdicia sus bienes, sin embargo, vive perdidamente. Y la persona que hace ambas. Entonces ahora tenemos a este joven que vive perdidamente y además derrocha sus bienes o los desperdicia. Ahora, la combinación de las dos cosas sí es muy peligrosa y muy dañina. Luego nosotros tenemos acá una fórmula que yo le llamo, es una muy mala fórmula, y es malgastar más crisis. En el verso 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahí está la combinación. Está malgastando y de pronto viene una crisis económica a la ciudad donde estaba y ahora le empieza a faltar. Le empieza a faltar más crisis, es una combinación mortal. Y dice la escritura, o se lee en la escritura en el versículo 15: y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y la pregunta que me surge es: ¿sabía él apacentar cerdos? 16. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces tenemos nosotros aquí varias cosas. Este hombre es lo que yo llamo un inconscientemente incapaz. Él no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Simplemente no administra bien, no aprendió a administrar y era hijo del dueño de una gran hacienda. Yo me pregunto, ¿por qué este joven no le quiso aprender a su padre todo lo que el padre sabía hacer bien? Y en ocasiones cometemos el error, los hijos, de ponernos tan innovadores que nos alejamos mucho de la capacidad que tuvo el padre para hacer algo, y en lugar de tener como punto de partida la imitación de aquel padre que hizo bien las cosas tanto que en vida le pudo repartir los bienes a los dos y él seguir produciendo. En ese momento nosotros debemos comprender algo, que como hijos, si nuestros padres han hecho algo bueno, decir, bueno, primero voy a aprender cómo lo ha hecho y ya con esa base parto para innovar. Los empresarios, por ejemplo, si son empresas familiares, perfecto, pero entonces el hijo puede aprender lo bien que ha hecho el hombre en la empresa y de ahí tener un punto de partida para lo demás. Pero este joven no tenía nada de esto, simplemente desperdició sus bienes y luego se vuelve lo que yo llamo un conscientemente incapaz. Sigue siendo incapaz de salir adelante, pero ya está consciente de cuál es su problema. En el versículo 17 dice: y volviendo en sí, como diciendo, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué hice? Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ahora está consciente de eso y asocia la abundancia de pan de la casa del padre a los jornaleros del padre. Los jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan. 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya se está volviendo consciente. Él ahora dice: no, ya sé, yo pequé contra el cielo y pequé contra mi padre. Yo no veo que haya ofendido al padre, yo vi que desperdició los bienes. O el pecado que él asume que tiene contra el padre es: pudiendo haber aprendido de ti, no lo hice, menosprecié lo que sabías y miren en lo que estoy. Yo me creía capaz de administrar todos los bienes simplemente por tenerlos, pero no era capaz. Ahora está siendo ya consciente de la incapacidad y diciendo: wow, ya sé lo que me faltó. Entonces dice acá: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y ahora está a punto de convertirse en un futuro conscientemente capaz. ¿Cómo así? Él regresa a la casa del padre, que dicho sea de paso, cuando lo ve venir de lejos, él llega y lo abraza y lo besa. Y él le dice: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Si él sabe que su condición de hijo no la va a perder. Simple y sencillamente lo que está ocurriendo es que el hombre dice: ¿me podrías enseñar a trabajar como le enseñaste a los jornaleros y yo no quise aprender a trabajar? Hazme como un jornalero.
para que no me pase esto una segunda vez. Porque créanme, que haber estado apacentando cerdos y deseando comer las algarrobas de ellos, uno no quiere estar en esa situación. Ahora, ¿cuál es el problema que hoy tenemos? Que si bien es cierto hay crisis, pero si esa crisis nos tomó no habiendo aprendido a trabajar, no aprendiendo a ser responsables, imitadores de aquellos que hacen bien las cosas, entonces la crisis se vuelve más seria. Entonces este joven ahora llega, para ejemplificarles algo, llega a la casa, el padre hace una gran fiesta y el hermano se enoja contra el padre y le dice: tú a mí no me has dado ni siquiera un cabrito, algo, un corderito, algo para comer con mis amigos. Y dice: pero si todo lo mío es tuyo, si no te lo has querido comer es porque no querés. Y el hermano, el otro, el mayor, se pone bravo por eso. Yo siempre te he obedecido. Es que es deber de todos los hijos obedecer a sus padres. Y aquí, entonces ahora el hermano, ojo, mayor aborrece al menor y cuestiona al padre por darle un lugar para que él regrese. ¿Cuál es la lección acá? Esta persona, este personaje, salió con todo y regresó sin nada. Hay gente que hoy en medio de la crisis ha salido con todo. Cuida de no regresar sin nada. Segundo caso, el caso de Jacob. Ahora yo quiero empezar aquí por el final de la historia. El hijo pródigo o el hijo derrochador. Empecé diciendo cómo salió de casa y cómo regresó. Con Jacob quiero empezar diciendo cómo regresó para finalizar viendo cómo salió. ¿Les parece que cambiemos esa dinámica? Génesis 32, verso 9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra, a tu parentela, y yo te haré bien. Eso, ahí Dios le está hablando: regresa a casa. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Pongan atención: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mira la manera de regresar de Jacob. Ahora Jacob está regresando con mucha, perdón mi mala manera de hablar, mucha abundancia, basta abundancia. Regresa con abundancia y dice: miren, ¿saben qué? De lo que esté a la mano, tomen esto porque se lo quiero dar a mi hermano Esaú. En el versículo 1 del capítulo 33 dice: alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esaú. Recuérdense, Jacob le tiene miedo a Esaú. Y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus hijos o niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Qué gran encuentro. Quiero que vayan anotando ustedes cosas como cómo regresó Jacob. Regresó con abundancia, regresó con miedo a su hermano, pero hicieron las paces, y el mismo hermano que lo aborrecía ahora se tira al cuello de Jacob, lo abraza, lo besa, lloran, están juntos. Y en el versículo 5 dice:
y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños. Y dijo, ¿quiénes son estos?, le pregunta Esaú a Jacob. Y le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y luego dice, vinieron las siervas y ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? O sea, se encontró un montón de grupos llevándole las vacas, llevándole todo lo que le mandó, las ovejas, esa ofrenda de paz que le mandó su hermano. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Aquellos dos que pelearon un día, ahora reconocen que Dios le dio a cada uno su bendición. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. ¿Qué diferencia de regreso al hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo regresa, su hermano no quiere entrar a la fiesta. Y su hermano es el que le dice al papá, sí, mi hermano ha vivido perdidamente gastando en la mala vida todos los bienes, en cambio yo aquí te obedezco. Y no quería entrar a la fiesta. Le dice, pero hijo, le dice, si tu hermano estaba muerto, ha revivido, se había perdido y fue hallado. Ven, gocémonos con tu hermano. Y el otro no quería. En este caso, el hermano lo aborrecía y tienen una paz y le dice, ven, vamos, celebremos, yo voy delante de ti. Impresionante. En el capítulo 33, verso 20, por favor, a esto anótenlo en algún lado. En algún lado apunten lo que voy a decir ahora. Dice, y erigió allí un altar y lo llamó Elohe Israel, que quiere decir Jehová será mi Dios, o Dios quiere decir Dios, el Dios de Israel. Cuando regresa, levanta un altar y dice, aquí se va a llamar Dios, el Dios de Israel. Apúntenlo, Dios, el Dios de Israel, porque les va a servir dentro de un rato. ¿Verdad? Y seguimos leyendo, porque les dije, vamos a leer mucho para que no sea lo que pienso yo, lo que hablo yo, sino que sea lo que Dios narró aquí en las Escrituras. Y te quede claro, porque es importante saber cómo regresaremos. Si vamos a regresar sin nada, como el hijo derrochador, o vamos a regresar con todo, como Jacob. Pero la decisión la vamos a tomar nosotros. Y dice la Escritura en Génesis 27:41, para que noten, para que agarren contexto. Y aborreció Esaú a Jacob. Eso fue antes. Ahora me voy al principio de la historia. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¡Qué barbaridad! ¿Qué clase de hermano era este? Eso fue al principio, cuando el mismo Esaú no entendía lo que estaba pasando. Jacob tampoco. Él tenía que salir de la tierra. De hecho, su madre le dijo, vete, Jacob, a la tierra de Labán, ¿verdad?, de tu tío, porque tu hermano te quiere hacer daño. Y por eso es que sale Jacob. Mira lo que dice Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, casa de Betuel, padre de tu madre, o sea, su abuelo, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y haga fructificar y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Viene Isaac, llama a Jacob y le dice, vete a la casa de Labán, ahí vas a tomar mujer para ti. Que el Dios omnipotente te bendiga y te dé la bendición de Abraham. Quiero hacer un paréntesis. Ustedes saben que el libro de Gálatas dice
que en Cristo Jesús nos fue dada la bendición de Abraham a los que tenemos a Cristo Jesús. Por lo tanto, nosotros deberíamos de pensar, hablar, actuar y reaccionar como bendecidos que somos. Te tengo una pregunta. ¿Tú crees que toda esta época, por un virus que vino, por una pandemia, tú ya no eres el bendecido de Dios? ¿O sigues siendo bendecido por Él? ¿Tú crees que una pandemia elimina la promesa de Dios y la bendición que Él tiene para nosotros? Porque yo no lo creo. Yo creo que seguimos siendo bendecidos por Dios y tenemos la bendición de Abraham en Cristo Jesús. Entonces, a Jacob, a quien Dios le dio la bendición de Abraham y en Cristo Jesús nos la dio a nosotros, tú eres tan bendecido como Jacob o como Israel. ¿Cuántas veces cuando tú piensas en el pueblo de Israel dices, wow, qué bendecidos están? Pues deberías pensar lo mismo de ti, porque la misma bendición te fue otorgada a ti. Hasta que la creas, eso se va a poner en acción. Así que vamos a creernos esto. Somos bendecidos por el Dios omnipotente con la bendición de Abraham en Cristo Jesús. Génesis capítulo 28, verso 10. Ahora se pone esto reinteresante. Salió pues Jacob de Beer-seba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel lugar paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que apoyaba en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Wow, pero si era de la tierra que se estaba yendo. Pero Dios sabía que lo volvería a traer bendecido. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¡Qué palabras! He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía, y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. Lo que viene me encanta. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aprovecho a contarles por qué casa de Dios se llama casa de Dios, porque no queríamos ponerle ningún nombre. Casa de Dios al final es un genérico. Todos nosotros somos casa de Dios y no importa cómo se llame tu iglesia, es casa de Dios, ¿verdad? Entonces, esto pasa, él va a salir, tiene un sueño, no tiene nada, salió sin nada. Ya te comuniqué que regresó con todo, pero sale sin nada. Ahora vamos a ver lo que pasó en el lapso del tiempo en que él salió y regresó. ¿Qué pasó allí? Todo fue bendición, todo le fue bien, todo salió chévere. ¿Qué pasó? Dice Génesis 30:34. Pónganse pilas para leer, porque vamos a leer. Dijo entonces Labán: mira, sea como tú dices. ¿Cómo así como tú dices? Vino Jacob y le habló a Labán de su salario. Ahora entro en lo que está pasando en el mundo entero. Se calcula una probabilidad de 300 millones de nuevos desempleos en toda América. Eso no quiere decir que dejes de estar bendecido. Por favor, yo quiero dejar claro aquí algo. El hecho que por alguna razón perdas tu trabajo o te despidan, no significa jamás que ya no estás bendecido. A veces nosotros creemos que el trabajo nos bendice, pero en realidad es la bendición de Dios la que nos bendice, ya sea para conseguir trabajo o para empezar una empresa. Tengan cuidado con eso. Sí, me quedé sin trabajo. Claro que asusta. Claro que da pena. Un familiar está. Claro que sí. La pregunta que te hago es: ¿estás bendecido por Dios? ¿Cuentas con esa bendición? Sí, tranquilo, es transicional. Y no creo que Dios te lleve de ese punto a un peor punto, sino a un mejor punto, aunque no estés entendiendo qué está pasando.
Yo tampoco entiendo qué está pasando. La carga que nosotros tenemos es muy grande también, pero perdonen, yo me creo un bendecido de Dios porque eso dice la Escritura. ¿Te crees tú bendecido, Dios? Si estás en casaddios.org, empieza a marcar en el chat: soy bendecido. Sí, yo soy bendecido. Cuento con la bendición de Abraham. Empieza a escribirlo donde quiera que estés. En tu papel, en tu lápiz: estoy bendecido. Llama a tu familia y dice: van a ponerse aquí todos los bendecidos de esta familia, porque estamos bajo la bendición de Dios. Ojo. Entonces dijo Labán: mira, que sea como tú dices. Él le había dicho: mira, yo quiero que mis salarios sean las ovejas pintas, las rayadas, esto, y le describió. Y entonces viene, mire, Labán, es que será un tramposo y medio. Labán, versículo 35. Y Labán apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía en sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en manos de sus hijos. Y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba a las otras ovejas de Labán. Mire ese truco. Ah, muy bien. Tú lo que querés son las ovejas rayadas, pintas. Todo lo demás, sí, sí, muy bien. Yo te daré ese salario. Acto seguido le dice a su gente: hágame un favor, pónganme todo ese tipo de ovejas que quiere Jacob como salario a 3 días de Jacob, para que Jacob no pudiera ponerlas a que se aparearan y dieran a luz su salario. ¡Yuhu! El hecho que seas un bendecido no quiere decir que no haya gente queriendo tener, como digo yo, metiéndote zancadilla, moviéndote la silla. Así. No te preocupes. No te preocupes por eso. Si tenés la bendición de Dios, la tenés, punto. No hay manera que alguien te la quite con trucos. Eres un bendecido de Dios. Entonces Jacob reinventa su trabajo. Es tiempo de reinvención. Verso 37. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber, y las puso a ver esa vara que estaba descortezada, y entonces ellas procreaban viendo eso. 39. Así concebían las ovejas delante de las varas, parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores, cosa que Labán había apartado 3 días de camino. Entonces él reinventó. Entonces agarra esas ramas, las descorteza, las pone enfrente de ellos en los lugares donde bebían el ganado, llegaban, ahí procreaban, y lo que nacía justo como el salario que había pedido Jacob a Labán. Esto fue un milagro, un milagro. Versículo 43, capítulo 30. Mira el resultado de la reinvención bajo bendición. Anótalo. Reinvención bajo bendición. 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, camellos y asnos. ¿Cuál es el resultado? Génesis 31, 4. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y le dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes. Dijo: vuestro padre no es conmigo como antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras, le dice a las esposas, sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Dice: y si decía: si los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. O sea, si no estaban las ovejas listadas, igual parían listados. Yuhu. Esta historia es fascinante. Por eso me dediqué a leérsela. Así como cuando uno le leía algo a los niños, así te estoy leyendo hoy a ti, para que la escritura sea la que se meta en tu alma y en tu espíritu.
9, así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí, le dijo. O sea, él se comunicó con las esposas, le dijo, miren, les voy a dejar algo claro. Ustedes están viendo aquí que todo, si tu papá que me bajó 10 veces el salario, le dijo, decía que eran listados mi salario, salían listados. Pintados, pintos. Manchados, manchados. 31:10, miren esto es fenomenal. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños. Mira lo que dio, lo que no ven nuestros ojos naturales. Y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Pero eso no era así. Y aquí el ángel de Dios en sueños le dijo, Jacob. Yo le dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados, abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. ¿Se recuerdan Betel? Donde él tuvo el primer sueño, donde dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no lo sabía. Donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Y se lo recuerda a Dios. Y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste aquella piedra. ¿Te recuerdas, Jacob, que ungiste una piedra? Sí, Señor. ¿Te recuerdas que era lo único que tenías? Sí, Señor. Ahí en Betel me hiciste un voto, le dijo. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Totalmente bendecido. Génesis 28, si me acompañan, por favor. No te vayas porque les voy a hacer un resumen, creo buenísimo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, eso fue después del sueño, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre del lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Resumo. ¿Se recuerdan cuando Jacob regresó a la casa de su hermano y fue a un monte, y a ese monte le llamó Dios, el Dios de Israel? Porque él fue el que le dijo, si tú me bendijeres, si me dieres pan para comer, vestido para vestir, y me hicieres regresar a la casa de mi padre en paz, ¿acaso no regresó en paz con su hermano? ¿Acaso no fue el hermano el que se le tiró al cuello y lo bendijo? Y lloraron juntos y festejaron. Y por eso, como él dijo, si Dios me hiciera regresar a la casa de mi padre en paz y me bendijera y te diera pan para comer, vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Y por eso cuando regresa él le cumple y nombra un monte diciendo, Dios, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. E hizo voto al Señor, el hijo, de todo lo que me des el diezmo te daré. Yo no veo en este pasaje a Dios pidiendo un solo diezmo, pero sí veo a un hombre de fe ofreciéndoselos. Eso es lo que nosotros a Dios ofrecemos. Entonces ahora tenemos un hombre que salió con todo, regresó sin nada, un hombre que salió sin nada y regresó con todo. Por encima de esas cosas, para mí la bendición es lo que más cuenta. Y les voy a hacer aquí un cuadro para que nunca lo olviden. Quiero ver si me sale acá un pequeño resumen. Muy bien, aquí en este lado voy a tener al derrochador. De este lado voy a tener a Jacob. Muy bien. Entonces ahora tenemos derrochador. ¿Cuál es el cuadro acá? Te lo voy a tratar de poner aquí. Voy a hacer aquí otro más para que lo puedas ver. Aquí es cómo sale. Perdón, vamos a
tratar de quitar este. Muy bien. Aquí vamos a poner cómo salen. Muy bien. Esto está bonito, ¿no creen ustedes? Entonces, acá cómo sale, vamos a irnos aquí. El hijo pródigo sale con todo. Pero este hijo pródigo desperdicia. Y vive perdidamente. Perdidamente. Así vivió él. Muy bien. Ahora acá él está viviendo perdidamente, se va a una ciudad apartada y entonces viene el proceso. En el proceso llega una crisis, ¿verdad? Tenemos ahora nosotros ¿qué? Una crisis. Llega el hambre. Entonces esta combinación entre estas dos cosas es mortal. Está desempleado. Está desempleado y desea comer las algarrobas de los cerdos. Pero él tiene un reconocimiento muy fuerte. Él dice, lo voy a poner acá. Aquí está bien. Él dice, pequé contra el cielo, y pequé contra mi padre, que fue lo que les expliqué. Esta palabra que está aquí hay que tenerle cuidado. ¿Cómo pecó contra el cielo? Peca contra el cielo y peca contra el Padre. No aprendió, pero ¿qué sería pecar contra el cielo? Ya lo vamos a averiguar. Y luego de eso nosotros vamos a tener cómo él regresó, cómo él regresa a su casa. Regresa primero aborrecido por su hermano. Él regresa aborrecido por el hermano y regresa sin nada, señores, con una gran lección que aprendió. Muy bien. Ahora Jacob, ¿cómo sale? Jacob sale sin nada. Sale con el hermano que lo aborrece. Es más, lo quería matar. Prometió hacerlo. Así salió Jacob. ¿Cómo más sale? Pero sale, ojo acá, sale con la bendición. De Dios, de su padre y de Abraham. Mis hermanos, todo esto nosotros lo tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo lo tenemos. Bueno, sigamos. Entonces ahora, ¿verdad? Él tiene también por acá, él tiene acá, cuando sale tiene una revelación. La revelación del cielo. Perdón, voy a borrar aquí. ¿Qué revelación tiene él acá? Tiene la revelación, señores, la revelación del cielo. Perdón que tome tiempo, pero es que esto está bonito, ¿sí o no? Tiene la revelación del cielo. Hay una escalera bajando y subiendo. Entonces tiene la revelación del cielo en un sueño. Y entonces ahora viene la transición. Él se va a donde Labán.
donde Labán le pasan varias cosas. Primero le dieron a Lea por Raquel. Si él venía por una esposa y le dieron dos, y ahí ya lo habían engañado. Entonces ahora tiene a Lea y tiene a Raquel. Ojo, le bajan 100% el salario. ¿Se recuerdan que cuando él dijo ese sea mi salario? Dijo Labán, pongan esas ovejas muy lejos de él a 3 días. Después de esto, señores, le bajan 10 veces el salario. Pero ¿qué ocurre? Sucede el milagro de las ovejas, el milagro de la reinvención de su trabajo. ¿Y cómo regresa? Regresa en paz con su hermano y regresa con todo. ¿Diferencia, señores? Justo aquí él hace un voto. Perdón, lo voy a borrar aquí, salió feo. Justo aquí él hace un voto. Esto, señores, es la clave. No puedes dejar a Dios afuera. Nunca podés sacar a Dios de tu ecuación. Yo quiero que tú en casa puedas orar. Yo quiero orar. Ya oré por enfermos, oré por todo. Hoy yo quiero orar por la reinvención de tu vida, la reinvención de tus negocios, y que sepas que sin importar cuánto daño te puedan estar haciendo acá, Labán o su espíritu, todo lo que te puedan estar haciendo aquí en esto de acá, en esto de aquí, no importa cuánto te estén haciendo aquí, tú estás bajo la bendición de Dios. Sin importar esto, cómo te está yendo, tienes la bendición de Dios. Ahora noten algo. Él vio el cielo abierto, hizo un voto al Señor y le cumplió. ¿Por qué el hijo pródigo dijo pequé contra el cielo? ¿O es que el hijo pródigo, el derrochador, sí sabía cómo mantener los cielos abiertos y las ventanas abiertos, y encima de derrochar, y encima de malgastar, y encima de no hacer al caso al Padre, jamás hizo un voto a Dios? Dios dice, y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todas las personas que se encuentran en este momento conectadas para que sus negocios, su trabajo, sus labores sean bendecidos. Si alguien está sin trabajo y un espíritu como el de Labán los está atacando, sepan que son por ti bendecidos. Oramos por negocios pequeños, por grandes empresas, por desempleo, para que tu bendición los alcance, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y crean en ti y crean que tú estás con ellos para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén.